Seguramente que más de uno bendecido porque cuando vinimos a la casa es justamente a adorar a nuestro Padre y sabemos que siempre que venimos a este lugar, al templo, vinimos con un corazón predispuesto a conocer de su palabra, a conocerlo más a Él y principalmente a darle gracias por cada día que el Señor nos regala, ¿no? A veces creemos que hablamos de milagros y a veces entendemos que el milagro, sinceramente, es estar cada día levantándonos. Amén, gracias. Amén, hermanos. Amén. Bien. Bueno, sinceramente, estaba preparando la palabra y Dios me hablaba de diferentes formas. Y sinceramente siempre digo que la palabra es cuando Dios te habla primeramente a vos, ¿no? Si obviamente Él me da esta palabra es porque hay cosas que tengo que cambiar en mi vida. Yo creo que todos los días es algo nuevo para nosotros, es un nuevo aprendizaje para nosotros en cambiar y cada día parecernos más a Jesús. El otro día me pasó que, que había escuchado una palabra muy conocida en la Biblia, que es justamente fariseo, ¿no? Y es una palabra que me dejó más o menos inquietante y conocer y estudiar de la palabra. Y dije, bueno, porque a mí sinceramente cuando veo palabras que más o menos me dan vuelta, digo, bueno, quiero conocer, quiero escudriñar, quiero entender de qué se trata eso. Bien, obviamente la palabra fariseo es algo que llamamos nosotros como separados, personas que conocen la palabra de Dios, si bien hasta el Antiguo Testamento, que en un tiempo ellos obviamente hacían las cosas bien, porque obviamente en el transcurso del tiempo ellos fueron conquistados obviamente por los griegos, pero ellos tenían algo especial de que tenían que estudiar la palabra de Dios. ¿Y qué hacían? Porque si los griegos y los romanos conquistaban a Jerusalén, ellos tenían que hacer de una forma, hacer escuelas, que hoy en día se llaman sinagogas, para que puedan tener el mandato de Dios, que hoy en día llamamos el Pentateuco, el Antiguo Testamento. Hasta ahí vamos bien. Pero Jesús tenía algo que siempre enfrentaba a los fariseos. De hecho, más adelante vamos a ver que no todos los fariseos eran así. De hecho, Jesús le decía, hipócritas, generación de víboras, ¿no? Y yo decía, ¿cómo Jesús puede hablarles de esa manera? Pero vemos que ellos tenían como un mandato especial de que ellos siendo descendientes de Abraham y haciendo las buenas obras y obedeciendo la ley, eran salvos. Pero ahí es donde nos detenemos un poco y entendemos que el evangelio que nosotros creemos es justamente en Jesús. Yo cuando creo en Jesús, obviamente soy salvo porque estoy reconociendo a Jesús como mi Salvador. Y ellos era lo que no reconocían eso. Si bien el Mesías que ellos esperaban era una persona gobernante, alguien terrenal, que obviamente a fuerzas del poder que tenía, quería que obviamente que todas las personas obedezcan a Dios y crean en Dios. Si bien nosotros, el Evangelio, no creemos en las fuerzas, o sea, no es como, ¿cómo les puedo explicar? Como que cuando creemos en Jesús, no lo creemos por fuerzas de nosotros, ¿no? No lo hacemos por nuestra propia voluntad, sino que creemos por fe, creemos por ese amor justamente. Bien, y a veces pasa que mayormente en los matrimonios cristianos, creo, en las parejas, que cuando siempre hay una discusión, siempre pasa que decimos, eres un fariseo o eres una farisea. Pero la palabra es un contexto muy fuerte. Tenemos que ver de qué dimensión se trata eso, ¿no? Porque es una palabra que podemos soltar, pero tiene un valor histórico que es justamente donde uno estudia la palabra de Dios y entienden que los fariseos eran personas buenas, ¿no? Pero cuando ellos ponían leyes justamente que se llamaban como ley oral, que ponían leyes a condiciones de ellos para que la gente pueda creer en Dios, pero con las leyes de ellos que pensaban que también eran leyes de Dios. Entonces como que ahí hacían algo que la gente no podía hacer y tampoco ellos lo hacían. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, eso es la introducción, el mini bocado para arrancar bien de lo que vamos a hablar hoy. Bien, los invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 23, versículo 1. Vamos a leer hasta el 15.
Bien, cuando lo encuentren digan amén, hermanos. Bien. Bueno, obviamente quería comentar de que los orígenes de los fariseos, que lo había escrito acá, surgieron en el periodo intertestamentario, cuando los griegos invadieron Jerusalén. Hubo un grupo de judíos que se autodenominaba separados y puros. Más conocido, intertestamentario, es una palabra muy larga, pero también se conoce como los 400 años en silencio profético. Si bien vemos el libro de Malaquías, que es el Antiguo Testamento, pasaron 400 años para después estar en el libro de Mateo. En todo eso, obviamente el Señor no se presentó en ningún momento, hasta que vino Jesús, y ahí comenzaron a hacer las profecías que ya, obviamente, Daniel y todo el libro del Antiguo Testamento comenzaban a profetizar del que venía el Mesías. Es increíble porque después de eso dice que se establece el helenismo. Los griegos y los romanos intentaron mezclar las culturas de los judíos. Y ahí es donde entendemos que cuando pasa esto, los judíos dicen, no, vamos a hacer una cosa. Somos un grupo pequeño de judíos, estudiamos la palabra de Dios y la gente que cree en Dios, obviamente vamos a enseñarles las leyes de Dios, ¿no? Hasta ahí estaba bien. Después, como le dije, vinieron las sinagogas, entonces en esos lugares, como unos templos así, les enseñaban la palabra de Dios, todo lo que es el Antiguo Testamento. Bien, hicieron un gran esfuerzo por abrir escuelas para enseñar las Escrituras y así evitar que los judíos se asimilaran a la cultura griega. Es en ese momento que nacen las sinagogas. Bien, entonces vamos a leer el versículo 1 del capítulo 23 de Mateo. Yo tengo como título, Jesús acusa a escribas y fariseos. Amén. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, y hacedlo, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Nos detenemos acá. Hay una imagen que había descargado para que más o menos podamos entender la cátedra de Moisés. No sé si los chicos los pueden poner. Era como un asiento que, si bien en ese lugar es donde mayormente los judíos, los fariseos, se sentaban en ese lugar para justamente hablar del Antiguo Testamento, que podemos llamarlo como el Pentateuco o el Torá. Bien, entonces en ese lugar donde ellos se sentaban, comenzaban a explicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, ¿no? Entonces ellos se ponían en ese lugar. Pero miren lo que dice en el versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es increíble cómo el Señor nos dice, ¿no?, que las leyes de ellos estaban bien, pero daba a entender como que las buenas obras de ellos estaban mal, porque quizás ellos enseñaban la palabra de Dios, pero con el testimonio era otra cosa. Y ahí es donde entendemos siempre lo del testimonio, que quizás ellos tenían una buena lección de la palabra de Dios, pero en el testimonio era otra cosa. Es increíble cómo los fariseos hacían estas cosas. Aparentaban algo que no eran. Aparentaban que estaban bien, que eran santos y puros, y realmente no eran así. Tenían un corazón alejado a Dios, un corazón alejado a Jesús. Incluso cuando Jesús hacía milagros y enseñaba la palabra de Dios, vemos que ellos no creían. Es increíble ver esto porque Jesús estaba en cada lugar que enseñaba y hacía milagros. Los fariseos siempre había uno. Era increíble porque siempre estaba uno, pero no estaba para aprender. Estaba justamente para criticar. Estaba para justamente murmurar con el otro, diciendo, este no es el hijo de Mesías, este es un mago, este es un brujo, ¿no? Hasta incluso decían que era el príncipe de los demonios, si no me equivoco. Pero vemos cada cosa que el Señor siempre nos enseña, ¿no? Que es bueno siempre estudiar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Pero claramente dice que no tenemos que hacer lo que ellos hacen. Porque vamos a la verdad, tanto los fariseos como los cristianos quizás tenemos cosas, incluso el título todavía no lo voy a poner, lo voy a poner más adelante, para que vean de que hay cosas que quizás tenemos de fariseo nosotros, que tenemos que cambiar. Quizás aparentamos algo que somos y afuera somos otra cosa. Entonces, esa es la palabra que el Señor me estaba dando. Y sinceramente la palabra siempre nos confronta, ¿no? Quizás me dice, Dani, cosas de fariseo que tenés que cambiar. Dani, quizás aparentás una cosa y no es así.
Entonces vemos que también están las buenas obras que ellos también hacían, pero no las hacían con un corazón dadivoso a Dios, un corazón cercano a Dios, ¿no? Pero es increíble cómo, incluso vean cómo Jesús en cada lugar que enseñaba, los fariseos siempre no creían. Es increíble, algo que no se puede explicar. Incluso vemos, si no me equivoco, un hermano había predicado el paralítico de Bethesda, si no me equivoco, y si no me equivoco era Julio. Y en ese día no se podían hacer milagros. Si no me equivoco era un sábado, y ellos los sábados no hacen milagros, no hacen esas cosas. Y habían un par de fariseos en ese lugar. Entonces como que ellos vieron que el paralítico se paró y ellos seguían murmurando, tratando de no creer lo que hacía justamente Jesús, ¿no? Pero vean que, como les había comentado, los fariseos no esperaban ese Mesías, no esperaban el Mesías humilde, no esperaban el Mesías que justamente iba por las personas por falta de amor, el despreciado, el que está afuera, el que necesita justamente ese amor. Jesús iba por ese lado, iba por esas personas. Pero los fariseos hacían todo lo contrario. Ponían leyes, ponían más cosas para que justamente el que quería recibir de Dios era imposible, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? Amén. Bien. Vamos al versículo 4. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Bueno, es claramente lo que había dicho en el versículo anterior, de que ellos ponían leyes, que justamente se llama la ley oral, ponían leyes de ellos, que justamente al hacer eso, ellos entendían que era de parte de Dios, pero eran leyes justamente de ellos. Entonces ellos hacían que esas leyes las cumplan las personas, pero ellos tampoco lo hacían. Entonces hacían que justamente tener un Dios aparte, un Dios que daba a entender como diciendo, Dios me dijo, y Dios, o sea, siento que es de parte de Dios, y a veces pasa eso en la iglesia, o quizás profetas que dicen, vengo de parte de Dios, entonces vos decís, bueno, está bien, pero a la larga terminás siendo como un fariseo, porque ponés algo que justamente tampoco vos lo podés cumplir. Incluso cuando damos consejos, no sé, quizás a un hermano diciendo, cree en Dios, confía en Dios, te va a ir bien, orá, ayuná, pero del otro lado no haces nada. Y es como que es así, básicamente, hermanos. Cuando entendemos la palabra de Dios, tenemos que entender que no tenemos que poner cargas pesadas a mi hermano. Al contrario, tenemos que bendecirlo. Si ver que está pasando algo, justamente ayunar por ese hermano, pero ayunar de verdad, orar por él. No, porque yo creo que más de uno en este lugar tenemos miles de problemas, y más adelante vamos a hablar un poquito también de eso, de que justamente se trata de eso, hermanos, la familia, apoyar al hermano que está siempre caído. Pero también el fariseo hace eso, ¿no? De acusar al hermano que viene, como que ponele, venga un hermano hace mucho que no venía. El fariseo es el típico que dice, mirá, viene, cometió tantos pecados y ahí viene de vuelta, mirá. Y a veces pasa eso, ¿no? Pero nosotros como siendo hermanos en Cristo, tener ese amor justamente como Jesús, tenemos que entender que el hermano que viene necesita de Dios, necesita ese amor de los hermanos. Si bien también cuando hacemos esa bienvenida, cuando vemos hermanos nuevos que están en este lugar, tenemos obviamente esa alegría de decir, bueno, vino un hermano nuevo, una familia nueva, ¿no? Entonces darle ese amor, ese contagio de amor que justamente tiene Jesús con nosotros, ¿no? Porque si nosotros nos queremos parecer más a Jesús, tenemos que amar como a Jesús, justamente Jesús hacía. ¿Bien? ¿Amén? Bien, entonces dice, ¿no? El versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Había puesto algo de las filacterias, una palabra obviamente que quizás lo leemos de pasada, pero quizás no sabemos qué es. Bien, y eso también lo busqué para que lo podamos entender y de ver de qué se trata. No sé si los chicos los pueden poner. Amén. Bien, vamos a más o menos definir de qué se trata las filacterias. Ahí creo que se ve. Perfecto. Bien, las filacterias eran cajas pequeñas hechas con un cuero de un animal, normalmente un ternero, que contenían pequeñas tiras de pergamino o de cueros con 4 pasajes bíblicos. Y estos 4 pasajes bíblicos eran del Antiguo Testamento. Bien, no sé si les pasé la imagen
de cómo ponen las filacterias, no sé si hay una persona ahí. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Hola. Hola, ahora sí. Amén. Cosas que pasan en la iglesia. Bien. Bueno, lo que yo da a entender que eran cajas pequeñas que contenían 4 versículos bíblicos del Antiguo Testamento. Bien, si bien las personas hacían así, los judíos y los fariseos, pero Jesús no tenía nada en contra con ellos de lo que hacían, sino que cada vez que hacían estas cosas aparentaban ser más santos y más puros delante de las personas. Como que si esa persona hacía eso, es como que se creía más santo que el otro, ¿no? Y siempre vemos del lado del fariseo que hacían las cosas externas justamente para que sean más santos y puros. Bien, estas tiras se doblan y ataban con hilos y cabello y se colocaban en los comportamientos de las filacterias, los cuales se sujetaban en la parte superior de la frente y del antebrazo con cintas de cuero. Bien, para más o menos hacer un resumen de las filacterias, eran personas que oraban justamente con esto. Y si bien los versículos bíblicos, después obviamente si quieren lo pueden buscar en su casa, está en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo del 1 al 10, Éxodo capítulo 13 del 11 al 16, Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9 y capítulo 11 de Deuteronomio del 13 al 21. Más o menos habla de justamente cómo tienen que orar cada uno. Pero como siempre decimos, es algo externo de lo que ellos hacían. Siempre los fariseos mostraban algo externo para ver que eran tan santos. Entonces en ese momento uno podía decir, bueno, esta persona en sí es santa y pura, pero por dentro era impuro y sinceramente era una persona que estaba llena, no sé, de oscuridades, de suciedad en su corazón. Amén. No sé si me escuchan ahí. Amén. Bien. Y vamos al versículo 6. Y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí, no maestro. A veces pasa que también, cuando estamos en la iglesia, quizás los líderes, o también, no sé, parte de la iglesia, y a veces vemos que cuando vamos a la plaza no queremos que nos llamen por nuestro nombre. Queremos que nos llamen, no sé, líder Daniel, líder Marcos, líder Jorge. Y eso es lo que le gustaba justamente a los fariseos. Que no lo llamen por su nombre, sino maestro, rabí. Y eso lo alimentaba más el ego a uno. El ego es algo que justamente es el enemigo de uno mismo. Cuando uno tiene ego en su vida y en su corazón, tiene que tratar de orar y ayunar para que eso se vaya de su vida. Porque el ego te va a dejar solo. Vas a pensar que te la crees toda y no es así, ¿no? Tenemos que saber que todos estamos en este lugar recibiendo de Dios. Yo no soy mejor estando en este púlpito, mejor que Miguel, que Marcos, ni que nadie. Yo sinceramente estoy en este lugar por la misericordia de Dios, nada más. Porque yo sinceramente siempre le digo a los chicos de la célula, yo soy una persona muy tímida, no soy de tantas palabras, pero siempre el Señor busca al más débil, ¿no? Para que puedan ver que el Señor hace milagros en cada uno de ustedes. Y cuando estamos en este lugar tenemos sinceramente, tanto temor de Dios y decimos gracias, Señor, porque por tu gracia y misericordia estoy en este lugar enseñando la palabra de Dios que justamente me enseñás a mí. Porque, hermanos, esta palabra es para mí principalmente. No es como algo que les enseño a ustedes y no recibo nada. Esta palabra sinceramente me está diciendo el Señor que yo no tengo que ser como un fariseo, ¿no? Amén. Bien, vamos al versículo 8. Nuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Este es un versículo muy conocido, pero es básicamente lo que habíamos hablado. Cuando nosotros nos enaltecemos, sinceramente terminamos siendo humillados. Pero cuando hacemos algo en lo íntimo con justamente Dios, Dios obviamente nos enaltece a lo largo, pero sin querer eso nosotros, ¿no? Entonces tenemos que ser humildes, tenemos que tener una relación íntima con Dios. Dios me está diciendo en este lugar que yo tengo que ser más, o sea, como tener más conexión con Dios en mi casa, en orar, en ayunar, en tratar de escuchar más alabanza. Entonces Dios me está diciendo eso, tenés que ser más humilde, ¿no? Entonces veo de esa forma este versículo. Vamos al 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Bien, este versículo sinceramente nos habla de que tanto los escribas y los fariseos eran hipócritas. El hipócrita sinceramente tiene una definición de que era un actor. ¿Y un actor qué es lo que hace? Actúa, ¿no? Vemos miles de películas, series, y vemos que el actor básicamente lo hace en un segundo lo que tiene que hacer, porque está obviamente entrenado para eso, estudia para eso. Pero es lo que le decía justamente Jesús. Ellos eran actores. Entonces es como que tenían una vida paralela a lo que era justamente el fariseo. El fariseo prácticamente estaba siempre con vestiduras lindas, era como una persona que lo veías puro por fuera cuando ibas afuera, pero realmente era todo lo contrario cuando ibas a la casa. Prácticamente es lo que nos pasa hoy en día a nosotros. Quizás nosotros estamos bien en este lugar, vemos una familia hermosa acá, pero cuando salimos afuera no desconocemos, ¿no? Y eso es algo que tenemos que también plantearlo y pensarlo bien en nosotros. Quizás también aparentamos ser un matrimonio feliz estando acá, ¿no? De hecho, la otra vuelta había visto un video no lo pude descargar, pero habían hermanos que estaban bien, un matrimonio excelente, ¿no? En el video que yo veía, y estaban, gloria a Dios, aleluya, todo, ¿no? Y veíamos que era un matrimonio perfecto, pero cuando salían afuera, a las 2 cuadras del semáforo estaban adentro reprendiendo entre ellos. Entonces, como que es eso, hermano. No tenemos que aparentar ser algo. Tenemos que ser justamente lo más leal justamente a Dios. Porque cuando nos acercamos a Dios, conocemos la verdad. Y entendemos que las apariencias, obviamente, ¿qué dicen? Las apariencias engañan, ¿no? Entonces tenemos que tratar de aparentar menos y ser justamente más leal a Dios, ser más verdadero a nosotros. Quizás si vemos en el matrimonio que nos va mal, no sé, en la familia, tratar de hablarlo, tratar de que siempre digo, un altar familiar, tratar de cada semana, 1 o 2 veces, leer la palabra de Dios en sus casas. Eso va a hacer que la familia se una, el matrimonio. Entonces, es algo que son pasos que uno puede hacer para estar más conectados con Dios, porque sinceramente el que nos une es justamente Dios. Amén. Bien. Vamos al versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, ¿cómo sería? Prosélito, ahí va. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Bueno, bien, el prosélito era un gentil convertido al judaísmo. Prácticamente lo que el Señor nos habla en este lugar, nos dice que ellos iban a una casa, una persona, hacían que esa persona pueda creer justamente en los fariseos y tenían esa enseñanza justamente del fariseo. Entonces, ¿qué hacían? Lo traían justamente al fariseísmo. Entonces, esa persona creía, los fariseos lo ayudaban, pero lo traían para su favor. Entonces, ellos decían que esa persona no creía justamente en Jesús porque vino una mala enseñanza. Incluso, cuando vemos la persecución de Pablo, ¿no? Vemos por qué él era tan ferviente en buscar justamente a los cristianos. Porque él tenía una mala enseñanza. Era justamente brazo derecho del sumo sacerdote y de los fariseos. Entonces ellos tenían justamente a Pablo que tenía que buscar justamente al Mesías y a los ¿cómo sería? Los apóstoles.
Entonces vemos que él buscaba, hasta incluso mataba a varios apóstoles, a varios seguidores de Cristo, intentando y pensando que lo que hacía estaba bien. Pero después justamente se encuentra con Jesús y vemos que la realidad era diferente, porque viene una mala enseñanza, una mala doctrina. Entonces yo siempre digo, hermanos, que es bueno leer la palabra de Dios, es bueno que enseñemos la palabra de Dios, pero lo que justamente el Señor nos habla. El fariseo lo que hacía era justamente enseñar la palabra a su conveniencia, ¿no? Y yo siempre digo, quizás vemos un versículo y decimos, bueno, Dios me va a bendecir. Entonces, bueno, vemos que ese lado, digo, bueno, creo en Dios y eso, ¿no? Pero vemos unos versículos anteriores y nos dice que el Señor nos va a bendecir si estamos conforme a su palabra, ¿no? Conforme a su presencia. Entonces vemos ese lado que siempre tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y sinceramente es lo que yo más o menos asimilaba de Pablo, ¿no? Que era una persona que perseguía a los cristianos teniendo una falsa doctrina, una falsa enseñanza. ¿Amén? Bien, así que ahora vamos a Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14. Cuando lo encuentre digan amén, hermanos. Amén. Escuché 2 amén solamente. Amén. Bien. Bueno, yo de título tengo la parábola del fariseo y el publicano. Me encantan las parábolas. Es algo que siempre leo y veo que el Señor se tomaba ese tiempo, esa dedicación para que las personas puedan entender de qué justamente Jesús les enseñaba. Bien, vamos al versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, un recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Vean que ya comienza con una oración diferente a lo que uno puede pensar, ¿no? Y el 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Obviamente, ¿no? Porque vemos que una persona al lado era tan santa y decir, bueno, ¿qué voy a hacer acá orando si esta persona vuela en santidad? Era algo parecido a lo que uno pensaba. Entonces, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Miren lo que dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propició a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa, justificando antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vemos 2 oraciones completamente diferentes. Vemos una oración que prácticamente el fariseo se hacía una oración a sí mismo, ¿no? Porque daba a entender que el fariseo puesto en pie y decía, Dios te doy gracias porque no soy como los otros. Entonces prácticamente el fariseo se estaba orando a sí mismo, estaba contando todo lo que hacía. Y a veces creo que la oración no es de esa forma. La oración es básicamente como lo hacía el publicano, ¿no? Tener esa humillación hacia Dios, ¿no? Estar a sus pies de Él y entender que somos pecadores. Incluso vemos que el fariseo se creía justo, ¿no? Se creía limpio y a veces no es así, ¿no? Vemos cómo el fariseo decía, ¿no? No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Prácticamente el fariseo hacía una oración para que la persona que está al lado escuche todo lo que decía. Entonces, quizás es bueno, obviamente, orar y ayunar, es bueno diezmar también, pero vemos que cuando oramos no tenemos que ir por ese lado. Tenemos que hacer una oración sinceramente humilde hacia Dios, una oración que siempre decimos, transparente hacia Dios, y entender primeramente que somos pecadores, que todos los días necesitamos la gracia justamente de Dios, ¿no? Porque es de eso lo que se trata el Evangelio, ¿no? Saber que somos pecadores, pero que cada día necesitamos de Dios, porque la misericordia siempre se renueva todos los días, hermanos.
No tenemos que ser como este fariseo que lo que hacía justamente era enaltecerse al lado del otro. Es básicamente el ego de uno, ¿no? El decir, bueno, yo diezmo, alabo, yo ayuno, está bien, está perfecto, pero no obviamente comentarle al lado del hermano que está en ese lugar. Porque si el hermano que está al lado dice, bueno, yo soy un pecador que viene hoy siendo nuevo, ¿qué me espera de mí si esta persona es santa y pura, ¿no? Entonces, prácticamente es eso, hermanos. Incluso el publicano era una persona muy odiada, era judío. Entonces lo que hacían, recaudaba impuestos y cuando había una ganancia, lo que hacía el pueblo judío es justamente lo odiaba más al publicano que al fariseo. ¿Bien? ¿Amén? Bueno, yo había puesto, ¿no?, que el fariseo es descrito como alguien que se ve a sí mismo como justo y pío, dedicado a la observación de la ley y la religión. Él está en el templo orando, pero su oración es egoísta y jactanciosa. El publicano, hay varios publicanos, estaba Mateo, si se acuerdan un poco, que él era recaudador de impuestos, y también estaba Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos de Jericó. Bien, había puesto unas características para que más o menos podamos entender un poquito más. El fariseo se comparaba a sí mismo con otras personas, se consideraba justo delante de Dios por sus buenas obras, no aceptaba que era pecador y por lo tanto no necesitaba la misericordia de Dios. Está satisfecho con una religión que tiene que ver con la vida externa. El fariseo no comprendía, o peor aún, no aceptaba que tenía un corazón contaminado por el pecado. A veces creo que vemos como el fariseo, ¿no?, haciendo las buenas obras y haciendo las cosas externas, pensaba que era salvo. Y nosotros obviamente por obras no somos salvos, ¿no? Entendemos que cuando uno es salvo justamente cuando cree en Jesús, y ellos no creían justamente en Jesús. Pero es necesario activar esa fe para hacer esas buenas obras, ¿no? Es todo un paso a paso esto, básicamente. El publicano no se comparaba con otras personas, sino que se examinaba a sí mismo. Se consideraba pecador y se veía indigno de acudir a la presencia de Dios. El publicano también era judío, pero a diferencia del otro judío, el publicano sí reconocía su verdadera condición ante Dios. Es increíble que ver estas características me gustaría que sean para mí, ¿no? Entender que yo soy un vil pecador y que todos los días cuando oro a Dios le entrego justamente mi vida, mi alma, porque sé que tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces tenemos que entender que justamente no somos justos, pero a través de la palabra de Dios, a través de que siempre hablamos de la comunión, de la, justamente de, ¿cómo les puedo explicar? Cuando tenemos esa comunión con Dios, es justamente orando, bueno, ayunando y eso va a hacer que vayamos conforme a la palabra de Dios. Y obviamente leyendo la palabra, conociendo las Escrituras. Pero ojo que los fariseos también conocían las Escrituras. Entonces nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios y hacer lo que justamente la palabra nos dice. Que siempre decimos, ¿no?, que pongamos en práctica la palabra. Amén. Le había puesto algo que sinceramente está bueno que lo podamos leer. Había puesto que Dios ama más a un sucio por dentro que quiere ser limpio, que un sucio lindo por fuera que anda juzgando a los demás. Menos juicio y más amor para el que ha caído. Es hermoso lo que el Señor nos dice a nosotros, ¿no? Que no tenemos que juzgar justamente a las personas que quizás vienen hace mucho a la iglesia y después vuelven de vuelta. Tenemos que ser amorosos, tenemos que tener justamente ese amor por el hermano, el que está caído. Veo que siempre, quizás los miércoles está un poco, digamos, faltan varios hermanos, estaría bueno que siempre podamos mandar mensajes. Veo hermanos que hace mucho no vienen y bueno, quizás siempre es bueno mandarle mensajito, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Yo, bueno, trato de hacer lo posible, pero hay varios hermanos que no tengo el número, entonces como que se complica un poco, pero yo creo que más de uno de ustedes seguramente tiene una conexión con alguno de los hermanos que no han venido hace mucho. Estaría bueno que puedan preocuparse por ellos y mandarle mensajes, comentarle cómo están y orar por la vida de ellos, ¿no? Que eso es lo que más importa. ¿Bien? Pero lo que yo quería entender también que no todos los fariseos eran iguales. Yo no puedo poner a todos en la misma bolsa. Había puesto que fariseos que buscaban la verdad. Nicodemo, José de Arimatea, Gamaliel, maestro de Saulo, y bueno, Saulo de Tarso, ¿no?, que obviamente también era fariseo. Y justamente vamos a hablar de Nicodemo. Nicodemo obviamente era un miembro del Sanedrín,
justamente alguien líder de ese lugar, y como habíamos hablado anteriormente, un líder religioso, ¿no? Y quería que justamente podamos conocer un poco de Nicodemo. Había traído un material para que podamos poner y después justamente cuando termine esto podamos desarrollar más o menos el mensaje de Nicodemo. Me gustaría leerlo, pero obviamente me gustaría que podamos estar en ese lugar y podamos entender de quién era Nicodemo y justamente ver ese encuentro con Jesús que tiene, que es algo íntimo. Así que si mis hermanos pueden ponerlo. Va de vuelta. Bueno, de hecho hemos buscado un video para que lo puedan ver. Sí. Si se puede, si no, leemos de la Biblia. No. ¿Sabes a dónde va? No. A eso me refiero cuando digo renacer. Desde el Espíritu. ¿Escuchas eso? ¿Qué? Dime. ¿Qué oyes? El viento. ¿Cómo sabes qué es el viento? Porque puedo sentirlo y también puedo escucharlo. ¿Sabes de dónde viene? No, ¿Sabes a dónde va? no. A eso me refiero cuando digo renacer. Desde el Espíritu. El Espíritu puede funcionar de formas misteriosas para ti. Pero aunque no puedas ver el Espíritu, tú puedes reconocer sus efectos. Mi mente está presa del aprieto que causarían estas palabras entre los maestros de la ley. ¿Sí? Y yo no esperaba otra cosa. Hablo de lo que yo sé y lo que he visto. Y no fue recibido por líderes religiosos. Es difícil de recibir. Si solo te dijese cosas que son terrenales y no las crees, ¿creerías en cosas celestiales? Yo creo en tus palabras. Pero lo que temo es que no puedas decir muchas de ellas antes de que te silencien. Vine a hacer más cosas que decir palabras, Nicodemo. ¿Más milagros? Sí. Y mucho más que eso. ¿Recuerdas cuando los niños de Israel se quejaron frente a Dios y ante Moisés en las tierras de Parán? Sí. Decían que querían volver a Egipto y maldijeron el maná que Dios les dio. ¿Y luego? Serpientes de fuego los mordieron. Y estaban muriendo. Pero Dios hizo que ellos pronto se curaran. Moisés alzó una serpiente de bronce en el desierto. La gente al solo mirarla se curaba. Así también se alzará el Hijo del Hombre. Y cualquiera que crea en él tendrá vida eterna. Nuestra gente no muere por mordidas de serpientes. Muere por impuestos y opresión. Siento decepcionarte. Pero no estoy aquí para liberarlos de Roma. ¿Entonces de quién? Del pecado. De la muerte espiritual. Dios ama al mundo de esta forma. Y por eso da a su único hijo. Para el que crea en él, no muera nunca. Y tenga vida eterna. Esto no tiene nada que ver con Roma. Es el pecado, ¿cierto? Pero Dios no envió a su hijo al mundo a condenarlo, Nicodemo. Lo envió para salvarlo, a través de él. Es tan simple como la serpiente de Moisés en el bastón. El que crea en él no será condenado, pero el que no crea estará condenado desde antes. ¿Alguna vez escuchaste algo así? Cuando conocí a Lilith, María, ese día, le dije a mi esposa y mis estudiantes que no había ayuda para ella, que solo Dios podía ayudarla. Y luego la vi sana. Y aquí estás. La curaste. Toda mi vida me pregunté
Me pregunté si llegaría a ver ese día. Sígueme y verás más. ¿Seguirte? Únete a mis estudiantes. En 2 días nos iremos. Ven y observa el reino que traigo a este mundo. Pero, yo no... No puedes dejar tu puesto. Tienes familia. Y eres un hombre mayor. Lo entiendo. Pero la invitación sigue en pie. ¿Invitación a qué exactamente? ¿A una vida nómade? ¿A perder mi lugar? Sí, es cierto. Hay mucho que perderías. Pero lo que ganarías sería aún más grande y más duradero. ¿Este es otro de tus misterios de renacer? Bueno, tal vez. Los misterios no son fáciles para un erudito. Piénsalo. Tómate tu tiempo. En la mañana del 5.º día nos reuniremos junto al aljibe en el distrito del sur al atardecer. Es cierto. Es el reino de Dios el que llegará. ¿Qué dice tu corazón? Mi corazón está lleno de miedo y asombro. Y no me dice nada excepto que ahora estoy parado sobre Tierra Santa. Perdón. Santo techo, en realidad. Espero que vengas con nosotros, Nicodemo. No tienes que hacer eso. ¿Qué estás haciendo? Beso al hijo para que no esté enfadado y tú continúes el camino. Benditos sean quienes se refugian en él. ¿Escuchas eso? Ok. Bueno, bien. Sinceramente, veía el video y es hermoso cómo Nicodemo buscaba justamente a Jesús, pero quería conocerlo justamente personalmente a él. No quería saber quién era porque es justamente como decía el video. Él veía que no era un maestro más, que sabía que venía de Dios justamente Jesús. Entonces, hay unas partes que cuenta de que Nicodemo fue de noche para que obviamente sus estudiantes no lo vean, porque él era fariseo, ¿no? Pero vemos que él fue íntimamente a conocer a Jesús, conocerlo personalmente, como también dice el pastor, ¿no? Que uno quizás sabe de alguien, pero Nicodemo lo que hizo fue conocer a Jesús, conocerlo personalmente quién era. Y vean ese abrazo de amor que justamente tenía Nicodemo hacia Jesús y entendió que él era justamente el Mesías, el Hijo de Dios. Bien, entonces lo que había visto que el versículo 4 del capítulo 3 del libro de Juan, si quieren lo pueden ir buscando, capítulo 3 del libro de Juan, versículo 4. Vean cómo Nicodemo, siendo un maestro, entendía todas las cosas de una forma carnal, de una forma natural, y ver cómo Jesús les explicaba y les decía, ¿no? ¿Cómo te puedo hablar yo de lo celestial si no entiendes lo que es lo terrenal? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
él lo veía de una forma diferente. Él entendía, como habíamos hablado anteriormente, que él estudiaba la palabra de Dios y entonces como que él lo veía de una forma carnal, de una forma teórica. Entonces Jesús les estaba explicando que no tenía que nacer de ese lado del volver de vuelta al vientre, ¿no? Sino nacer en espíritu, ¿no? Nacer de nuevo. Cuando hablamos de nacer de nuevo es justamente cuando nos escudriñamos de la palabra de Dios y entendemos que tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas, ¿no? Y ese es el Espíritu justamente cuando viene el Espíritu Santo a nosotros y transforma nuestras vidas. Y ahí entendemos que es un nacimiento nuevo para nosotros. Entonces Nicodemo no entendía eso. Pero vean que es tan grave lo que pasaba porque Nicodemo, siendo maestro, un líder religioso, no entendía lo que estaba hablando Jesús, ¿no? Entonces vemos que la mala doctrina estaba en los fariseos, siendo líder religioso justamente Nicodemo. Bien, el versículo 5 dice, ¿no? Respondiendo Jesús, de cierto, cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bien, vemos que en esta parte el Señor nos dice, ¿no?, que lo que es de carne va a quedar así. O sea, prácticamente nosotros somos las mismas personas, pero cuando vemos que el Espíritu Santo entra en nosotros, es un cambio radical en nosotros en el interior, ¿no? Y entonces después vemos cuando más adelante cambiamos, ven las personas que dicen, bueno, no sé, puedo dar un ejemplo a Marquito. Vemos que, no sé, ponele que yo, me voy a dar un ejemplo yo, que han de ser una persona diferente, una persona que estaba en el mundo, y cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, vemos cómo justamente vamos cambiando. Porque somos las mismas personas, pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ahí es otra cosa. Porque dicen, che, esta persona ya no se droga, ya no se junta con sus amigos, ya no toma. Entonces es lo que justamente hablaba el Señor, que de carne somos, pero cuando cambiamos, cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y en nuestros corazones, ahí vemos lo externo de nosotros, vemos que vamos cambiando, vemos que vamos haciendo cosas diferentes a lo que hacíamos antes, porque estamos siguiendo la voluntad de Dios. Entonces vamos encaminados a ese lugar y vemos que cada vez que nos parecemos más a Jesús, estamos haciendo las cosas bien. Entonces, es sinceramente ese mensaje que el Señor me da, ¿no?, para que puedan entender de qué justamente el Señor nos decía. Bien, y para terminar vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Acá vamos a leer un poquito, hasta el 17. ¿Hasta acá vamos bien, hermanos? Bien, qué bueno. Qué bueno que digan varios amén. Sinceramente, lo del video me gustó hacerlo porque es bueno leer la palabra de Dios, pero querían que vean cómo nos podíamos centrar en ese lugar, como bueno, siempre dice el pastor, de hacernos un poco a la película y ver ese encuentro que justamente tuvo Nicodemo con Jesús, ¿no? Ver siendo una persona maestra de la palabra de Dios y ver que justamente entendía que estaba en tierra santa, ¿no? Bien, vamos a leer el versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses. Yo tengo como título La vida antigua y la nueva. Miren lo que dice. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales de la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando hablamos de idolatría pensamos que estamos creyendo en un ídolo, en una estatua, en un gauchito, y a veces no es así. La idolatría quizás es cuando le damos más importancia a otras cosas. Por ejemplo, ver más series de Netflix y no estar conectados a la palabra de Dios. Estar más pendiente del celular, de TikTok, estamos creando un ídolo ahí. Estamos sacándole tiempo a Dios y estamos creando un ídolo aparte, sin darnos cuenta, ¿no? Prácticamente es eso. Cuando tenemos más tiempo, por otro lado, y estar desconectado de Dios, estamos creando un ídolo sin darnos cuenta nosotros. ¿Bien? Porque yo decía, bueno, idolatría puede ser, bueno, capaz que creo en el gauchito Gil o tengo el San Benito acá, bueno, eso es una idolatría, pero a veces no es así. Quizás también cuando estás mucho tiempo en la computadora y estás desconectado de Dios, ahí estás haciendo una idolatría. ¿Bien? Bien, vamos al versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, pero cuando viváis en ellas,
Pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, y el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Miren lo que dice el versículo 13: soportaos unos a otros. Hermanos, esta frase está buenísimo porque dice, tienen que soportarse los unos a los otros. Los hermanos, el matrimonio, las parejas. ¿No? Esto es algo bíblico, no es algo que no es un consejo que doy yo. Es básicamente eso, hermanos. Tenemos que soportarnos nosotros, los unos a los otros. Tenemos que tratar de tener ese amor hacia mi esposa, hacia mi esposo, hacia la familia. Bien, no sé cómo venimos de hora, creo que estamos bien, venimos bien. Bien, versículo 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Porque cuando vinimos a la casa de Dios, ¿qué hacemos? Agradecer a Dios, ¿no? Amén. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, la palabra es básicamente lo que el Señor nos dice, ¿no? Tenemos que saber que venimos de una vieja vida. Yo creo que todos en este lugar tenemos una historia que contar de dónde Dios nos sacó a nosotros, pero tenemos que entender que estando en este nuevo camino, los problemas van a venir seguramente a nosotros, a nuestras vidas, ¿no? Pero tenemos que entender que estando en el camino del Señor, vamos a fortalecernos más en las pruebas, en las tentaciones, porque eso va a hacer que nos fortalezcamos más nosotros, fortalecer nuestra fe. Entonces tenemos que ver de ese lado, hermanos. Yo siempre digo que cuando uno vuelve al pasado, entiende que está contando un testimonio a la persona de dónde lo sacó Dios, ¿no? Y básicamente es eso. Yo creo que Dios me sacó de diferentes lugares a mí y entiendo que a través de esa prédica el hermano puede creer justamente en Dios, en Jesús. A través de lo que decimos, decir, bueno, yo antes era así y Dios me cambió. Eso sinceramente ya uno piensa, decir, bueno, este Dios, el que vos hablás, el que me estás hablando, puede hacer un milagro en mi vida como lo hizo en la tuya. Amén. Así que bueno, hermanos, yo los invito a que se pongan de pie. Y bueno, justamente lo que yo les decía, ¿no? De título, justamente les quería comentar que había puesto acá, ¿qué tengo de fariseo yo? ¿No? Yo creo que más de uno, quizás hablamos mucho de los fariseos, de cómo eran y eso, pero también tenemos que ponernos en ese lugar. ¿Qué es lo fariseo que tengo yo en mi vida? ¿Qué es lo fariseo que tengo que cambiar en mi vida? Yo creo que todos somos humanos imperfectos, ¿no? Entendemos que cada día el acercarnos a Dios nos va a hacer obviamente ser más perfectos, ser más como Él. Entender que estar en este lugar, estar en este mundo, es justamente llevar la palabra de Dios, ¿no? Todos tenemos una misión en este lugar, todos sabemos qué tenemos que hacer en este mundo. Vemos que el mundo se está cada vez poniendo peor y tenemos que comenzar a llevar la palabra de Dios, a llevar la palabra de Dios como justamente lo hacía Jesús y no como hacían los fariseos, ¿no? Entonces, tenemos que verlo de esa forma, ¿no? Pero bueno, quería que puedan ver ese título que tengo de fariseo yo.
Yo tengo muchas cosas que tengo que cambiar, muchas cosas. No me creo perfecto, pero sé que estando en el camino del Señor es justamente, es Él el que está ahí, el que está abrazándome, el que me llena de amor. Entonces tenemos que verlo de esa forma, hermanos. Así que bueno, vamos a orar y entregarle esta noche a nuestro Padre. Y sinceramente quiero que ustedes puedan ser oidores y hacedores de la palabra, que esta palabra puedan llevarla a sus casas y puedan entender de que justamente el Señor nos está hablando hoy. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este día de bendición, Señor. Gracias porque una vez más hablaste con nosotros, Señor, donde entendemos que la palabra es justamente del fariseo, pero también entendemos que no podemos echar la culpa justamente a él. Quizás nosotros también tenemos cosas que cambiar, quizás tenemos cosas del fariseo, pero sinceramente vemos que tu palabra es digna, es una palabra perfecta, donde entendemos que cada día nos perfeccionamos más en tu presencia, en tu palabra, Señor, donde podemos estudiar y leer cada capítulo, cada versículo, pero lo más importante, Señor, es que un versículo, sinceramente, podamos ponerla en obra en nuestros corazones, Señor. Gracias, te doy gracias porque en este lugar veo a mis hermanos, veo a los pastores, a los líderes, donde buscamos más de tu presencia, Señor. Vemos cada vez que la iglesia se llena de personas nuevas, Señor, donde vemos corazones predispuestos a escuchar de tu palabra, Señor, corazones quebrantados, Señor. Gracias porque también esta palabra principalmente es para mi vida, Señor. Yo sé que soy la persona más imperfecta, Señor, que estoy en este lugar, pero también así, Señor, estoy predicando tu palabra, Señor, donde entiendo que cada día tenemos que escudriñar más de ti, Señor, conocerte más a ti en lo íntimo, Señor. Te doy gracias, Señor, por este día de bendición que me diste, Señor, y también la vida de mis hermanos, Señor. Bendice a cada uno de ellos que están en este lugar, bendice sus corazones, sus familias, sus casas, Señor, y que pueda llevarlos sanos y salvos a sus hogares, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén.